Sergio Vargas se le fue la lengua con el terror, con Luis Díaz. Y que a Sergio se le vaya la lengua, que Sergio sea así, eso no es para nada novedoso porque tiene más de 20 años en esta vaina. Yo recuerdo una vez que estaba con Aquino, mi compañero José Aquino, y también con otro amigo en Payanos. Estamos comiendo unos sanduchitos. Yo estoy hablando por ahí como 2004, imagínate, Payanos, ahí en la 27 de febrero. Hace mucho tiempo, ¿no? Más de 20, unos, por lo menos 22 años de lo que les voy a contar. Y ahí estaba Sergio. Otro amigo que estaba con nosotros tiene una relación con Sergio Vargas. Yo no lo conocía, no sabía, porque le habló normal, ¿no? Y después me dijo, sí, lo que pasa es que en el taller mío, el vehículo, que lo llevó. Bueno, Sergio, y Sergio va para donde nosotros y le dice a mi compañero, a mi amigo Javier, que es del que estaba delgado en ese entonces, hey, tú tienes que comer, pero ya. Entonces, nadie le pidió la opinión a Sergio Vargas, pero Sergio Vargas es así, deslenguado. Dice las cosas así, no filtra. Otro amigo me dice que, cónchole, es que ya uno lo que quiere es que se calle y que cante. Eso es lo que quiere la gente. Tenemos muchísimos años pidiéndole eso. Yo creo que ya Sergio Vargas debería callarse, porque lo que acaba de decir de Luis Díaz es algo totalmente innecesario. No estoy hablando ya de que es mentira, pero fue totalmente innecesario. En el marco de un homenaje que se le hizo en el Indotel a Luis Díaz, pues él interpretando, ¿no? Como bien sabe hacer, una de las composiciones del terror que tanto a él como artista lo benefició y fue un parteaguas inclusive dentro de su carrera, lo voy a decir un poquito más tarde, pues él dice que hay que reconocer la cosa sin mirar los defectos, porque nadie bebió ni huelió más que ese señor. Y se armó la polémica. Gente respondiéndole, primero destacar que sus familiares, una hija de Luis Díaz, que se llama Mari, le respondió muy fuertemente a Sergio Vargas. Pude escuchar también una intervención de la viuda de Luis Díaz en Esto No Es Radio. De acuerdo a ella, parece que ni los invitaron a los deudores que quedan del terror. Entonces, vamos, si fue así, total indelicadeza por parte de Indotel. Total, o sea, una inobservancia total. Que no sé, o sea, no sé. Si fue así, me parece un desacierto mayúsculo. Pero Roy Tabaré le respondió, ¿verdad? El cantante, compositor, también músico, Roy Tabaré le respondió a Sergio Vargas fuertemente. Le dijo que hay que lavarse la boca antes de hablar de Luis Díaz. Y nada, ha tenido una repercusión importante esta indiscreción de Sergio Vargas de decir esto de Luis Díaz. Porque, y vamos, o sea, lo más fuerte, yo creo que lo más sano que se puede hacer, uno como melómano, uno como seguidor de un movimiento musical, de lo que sea, y también de arte, ¿no? De todo lo que implique el arte, es hacer todo el esfuerzo de separar la obra, el pensamiento y muchas veces las acciones de los artistas. Porque si tú vas a operar en torno a la decepción, pues el mismo Sergio Vargas tiene, o sea, hay con qué en su accionar, con qué decepcionarse, ¿eh? ¿Hay con qué? Yo recuerdo que se hablaba de que había unos pagos que se hizo en el gobierno del PLD, creo que relacionado a algo con un alquiler, no sé, con Gonzalo Castillo. Yo no recuerdo bien el tema,
Pero si uno iba al caso, Sergio Vargas tuvo que justificar este asunto y aún así quedaron ciertas dudas con un beneficio que recibía y que y digamos que no que no le reportaba nada al Estado, que somos todos. Entonces, a ver, los defectos. Vamos a ver, ¿cuáles fueron esos defectos? ¿En qué influyeron esos defectos para Luis Díaz, primero, tener problemas para hacer su trabajo? Eso es lo primero. Ningún problema con la vida que pudo haber llevado. Eso es lo primero. No tuvo ningún problema con eso. Porque, de hecho, la noche era motor creativo de Luis Díaz, como de la mayoría de los artistas, sobre todo los compositores que se desarrollan en la bohemia. La noche. Y la noche trae muchas cosas. ¿Excesos? Sí. No todo el mundo es Rubén Blades. De hecho, hay pocos Rubén Blades en su época de los machos alfa de Fania, que toda vez acabado el baile se iba a escribir, se iba a hacer cosas. Bueno, hay otros que el motor se mueve de otra manera. ¿O no? Luis Díaz escribía y vivía a la noche. Vivía las noches, vivía lo que usted quiera. No importa. Eso no importa. Como en sus propios términos los ha vivido Sergio. Por eso creo que cuando él nos dice que el defecto está haciendo una catadura moral totalmente innecesaria. Y él sabe que muchas veces es inherente en muchísimos artistas. Las personalidades de los artistas son muy, muy peculiares. Muy peculiares. Y si vamos a estar buscando esa vaina, no vamos a decepcionar de todito, ¿eh? O de casi todos. Recuerdo a un psicoanalista decir, pero tú admiras a fulano y tú has escrito libros de fulano. ¿No lo quieres conocer? No quiero decepcionarme. Muchas veces tú no quieres ni conocer al artista para no decepcionarte. Por eso yo digo que Sergio Vargas ahí comienza mal, haciendo una catadura moral para la cual él no tiene estatus. Y no debería tenerlo nadie que empiece a hablar de ese tipo de cosas. Porque al final del día, ¿qué hizo Luis Díaz? Robó. Se metió a una institución pública y se llevó tal y cual cosa. Usó prebendas. Se benefició de un barrilito, un cofrecito, un qué sé yo qué. No estoy diciendo que Sergio Vargas hizo eso porque fue diputado. No estoy diciendo eso. Ahora, ¿qué? ¿A quién le quitó la vida a Luis Díaz? Otras cosas que haya hecho, bueno, no sé. Como dicen, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora, se nota un acto de malagradecimiento total. Señores, Sergio Vargas, cuando sale del equipo de Diony Fernández, pues se arman los hijos del rey. Ahí Cholo Brenes, qué sé yo qué. Y el proyecto de los hijos del rey, que era, digamos, el manager, ¿no? Cholo Brenes y el proyecto de los hijos del rey era algo que, bueno, donde él tuvo protagonismo. Pero seguía siendo Sergio Vargas con los hijos del rey. Ahora, cuando Sergio Vargas se independiza, que busca su propio aire con otras canciones, no solamente fusilar temas, porque es muy lindo Perla Negra, por ejemplo, pero Perla Negra es de Giordano. Tremendo cantautor. Brillante cantautor, Giordano. Me encanta Giordano. Venezolano italiano, ¿no? Uh-huh. Ítalo-venezolano. Brillante. Me fascina también. Pero muchas de esas canciones, La Quiero a Morir, un hit, eso no es de él. Cuando Sergio Vargas empieza a tener otros colores y con música y con composiciones netamente dominicanas que te da esa identidad, Marola,
Eso es el terror. Eso es Luis Díaz. Eso es Luis Díaz. Pero no solamente esa. Disculpa, que La novia. antes que pase a la otra, con esa canción de Marola, dice la hija de Luis Díaz, de que Su hija. le inspiró el nombre de la canción la hija de A Sergio la hija de Vargas. Sergio Vargas, Marola. Oye, está fuerte eso. Se nota, óyeme, es una barbaridad. Una barbaridad. Marola, lo que representa para Sergio Vargas, Marola. Marola representa a nivel de calidad y de identidad dominicana y de salto de calidad. Marola representa para Sergio Vargas lo que fue para Diony Fernández el guardia del Arsenal, también de Luis Díaz. Que para muchos conocedores, si no es el uno, es el segundo o el tercer mejor merengue de la historia. El guardia del Arsenal. Eso representó para él, Marola. La novia. Pero toda una paleta de canciones profundas con del dolor, de eso marginal, de eso que está en la superficie, de ese dolor del dominicano de a pie, del pobre, que lo podía ver solo un hombre con la sensibilidad y el talento de Luis Díaz. Mi amada es una perdida. Para el que conoce a Sergio Vargas, sabe bien de qué bachata yo estoy hablando. Una bachata con tintes de blues. Cuando Juan Luis Guerra todavía no era, que bachata rosa, que sé yo qué. Porque cuando hablamos de la revolución profunda de la bachata, hubo un Luis Díaz antes de Juan Luis Guerra, con esa gran producción de Tecno Bachata que le hizo a Sonia Silvestre. Que si podemos hablar de Sonia Silvestre y la colaboración con Luis Díaz, bueno. Pero todo, hasta su hermano salió beneficiado con eso. Su hermano Kaki Vargas, que fue, digamos, un one hit wonder, por así decirlo. Los Moquitos Puyan. Los Moquitos Puyan fue el gran éxito de Kaki Vargas, que hasta grabó una producción a partir de ese súper éxito de los Mosquitos Puyan. ¿Quién le habrá escrito eso a Kaki? Ay, qué raro el terror, Luis Díaz. Luis Díaz. Ay, Dios mío. Le escribió eso. Pero como, según dice su hija, lo enseñó a tocar guitarra. ¿A Sergio? Sí. O su viuda. Uno de ellos habló. Uno de ellos lo dijo así. Le enseñó a tocar guitarra. Le enseñó sobre música, pero desde una particularidad que tenía Luis Díaz. Porque Luis Díaz tampoco era un tipo que tenía academia, pero era un gran guitarrista. Tenía un oído prodigioso. Y eso muchas veces es más que 14 años que usted haga en un conservatorio. Tiene un oído prodigioso y una habilidad de incorporar a su instrumento de cabecera, que era la guitarra, sonoridades de nuestro profundo folclore, como nadie lo hacía. Si no, lo remito a la suite folclórica dominicana. Ese gigante instrumental de Luis Díaz, donde te hace un recorrido por esos ritmos autóctonos. Que mucha gente no quiere ver, porque de nuestra negritud, porque tenemos mucha negritud. De nuestra negritud, ¿eh? No estoy hablando de nuestra negritud, para que no se vayan a confundir. Porque todos los que ven negro también quieren discriminarlo. Entonces, creo que es una falta de respeto supina, mayúscula, de Sergio Vargas esto. Y lo menos que debe pedir es perdón por eso que dijo. Lo reiteró. Pues ahí pude ver al amigo Félix Peña en un corte ahí que lo abordó y le dijo, pero tú acabas de decir ahí que sí, y lo reiteró. Y lo reiteró. Es indigno. Su viuda, la de Luis Díaz, dice que
en los últimos años estuvo distante y que eso le dolió mucho al Terror y que él, de todas formas, le tenía mucho cariño y hablaba muy bien de Sergio. ¿Por qué? Fue una relación y una colaboración súper exitosa. Súper exitosa. Señores, Luis Díaz en los 80, todo lo que tocaba lo volvía oro. Fue esa época donde tú sabes, soy una época donde un artista está en estado de gracia, se encuentra en estado de gracia. Bueno, ahí estaba, así estaba Luis Díaz. Baile en la calle para Fernando Villalona. Lo que te dije de Sergio. Ah, bueno, se me quedaba de Sergio Las Vampiras. Oh, tremenda. Yo la tiro pa mi hoyo. Eso es de él. Pero a ver, ese merengue, que también fue un One Hit Wonder de alguna manera, la agrupación esa que era como una suerte de respuesta a Juan Luis Guerra, o no sé, digamos competencia si se quiere, o inspirada en Juan Luis Guerra, el proyecto Cañaveral. Ella me vivía. Esa canción hermosísima, también de mucho dolor, por esta mujer que pierde este hombre, o sea, este hombre que dice, wow, ella me vivía, ella me dejó y hoy soy la pena de la barriada. Oigan cómo esta masculinidad, ¿no? Sale herida. Esta masculinidad se ve atravesada por una mujer que era la que tenía la titularidad en la relación. Y lo hizo Luis Díaz eso. Él habló de esos temas. Todo lo que tocaba lo convertía en oro. Ahorita decía, Sonia Silvestre, mi guachimán me salvó, pero yo quiero andar. Haciendo lo que Juan Luis Guerra continuó, pero lo inició Luis Díaz. Le dio una estructura, más de establishment, lo que usted quiera. Pero lo de Luis Díaz tenía una esencialidad, un color que Juan Luis Guerra nunca alcanzó, ni va a alcanzar, ni pudo alcanzar. Porque además que no eran sus intereses, no tenía el talento totalmente diferente que tenía Luis Díaz y distintivo. En ese sentido era más completo como compositor para mi gusto, sobre todo como liricista. Porque Luis Díaz te podía perfumar una canción, alcanzando nivel poético relevante, pero podía ensuciarlo, podía hacerlo rugoso, podía arrugarlo, podía, mira, le podía dar mal olor al asunto y aún así quedaba bien. Porque esas vivencias, eso, si usted lo ve desde el punto de vista de que Sergio lo puso como negativo, ese modo de vida que yo no voy a juzgar, ni voy a juzgar el modo de vida que pudo haber tenido Sergio, que tiene muchísimos hijos, y habrá quien haga una catadura moral y empieza a criticar a Sergio Vargas por todos los hijos que tiene. Se ocupa de ello, yo no sé, pero hay gente que dice, bueno, tener tantos hijos yo no creo que sea la garantía de una crianza efectiva. Hay gente que lo va a criticar por eso. No lo voy a criticar por esa vaina. Pero esa vida que llevó Luis Díaz produjo obras maestras como Marola. Que Marola tiene unas connotaciones controversiales cuando usted la va analizando. Que en otra ocasión lo quisiera yo analizar, lo quisiera abordar. Entonces, vamos, yo creo que es una falta de respeto absoluta y desconsideración a la persona que te llevó al otro nivel, que coincidieron en sus épocas más productivas. Yo pensaba que era una muy buena relación. Yo recuerdo que en el año 2000, Luis Díaz, que venía desde mediados de los 90 haciendo una suerte de recuperación, porque digamos que a finales de los 80 él, digamos, bajó a su nivel de producción y tuvo como un parate, digo interesante, porque después se fue para Estados Unidos,
creo que compuso un tema para Marc Anthony, y de hecho. Y bueno, en ese hiato, él vino a mediados de los 90 y empezó a resurgir, sobre todo en la escena de los rockeros de ese entonces. Empezó a resurgir Luis Díaz. Yo me hago fanático de él a partir de ahí, del 95. En ese resurgir se le hace un homenaje, hace un concierto él en el año 2000 en Bellas Artes. Habían unas visuales interesantísimas, que las fotografías eran de Peggy Guzmán, brillante, parece que era una recopilación de fotos que había hecho con Luis Díaz y de otros ambientes, pero siempre relacionado al concepto del concierto, que era una suerte de celebración de sus composiciones, y ahí estuvo Sergio Vargas. Claro, no el Sergio Vargas deslenguado, estoy hablando de 2000, 99. Uh-huh. Todavía no venía ese Sergio Vargas deslenguado, vino como 2 o 3 años después. Y ahí cantó Las Vampiras, cantó una versión de Marola. Yo entendía que era una buena relación la que tenían. Pero saltar con esto da mucho que pensar. Y como bien dice, no sé, recuerdo si fue la hija o la viuda, se quejaba Luis Díaz, incluso creo que de pago, No sé si de pago, no sé si el pago lo dijo de modo, no sé si de modo, no sé si literal, pero la hija. Sí, la viuda. La viuda. Pero de pago, como ahora, sí, pago exactamente. de pero evento. Cuando sí, pero yo no hablo si es yo no sé si lo dice en un sentido metafórico o en un sentido, digamos, literal, figurado. No sé si lo dice de forma figurada. Pero hablo de pago, ¿no? Salió noticia de último minuto, ahora la acabo de ver. Vamos a leerla. Uh-huh. Pero antes de decir que habrá que hacer hasta un documental a ver qué fue lo que le pasó a Sergio Vargas, porque la verdad que ese cambio de personalidad fue bastante drástico. Sergio Vargas era una persona que no hablaba mucho. Yo lo conocí estando viviendo en Venezuela, viví esos éxitos de los 90 de Sergio Vargas, y la percepción, por ejemplo, del venezolano en esa época era de un muchacho hasta tímido. Pero luego, y tú dices más o menos 99, 2000, yo diría que con el surgimiento del auge de los celulares, por decir algo, fue que Sergio Vargas empezó como a hablar de más. No era él el que decía de que devuélveme el celular, una cosa así. Es una de las canciones. Sí. Yo no sé si fue con esa producción, pero con esa producción fue que le empezó a hablarle encima cuando le iba a tocar, empezaba a hablar y improvisar y decir muchísimas cosas, hasta mala palabra y todo eso. Y que la gente se quedó sorprendida por este cambio de Sergio Vargas. Y de ahí para acá ha sido de mal en peor. Además parece que tiene como tenía por dentro un comediante como reprimido, pero un comediante que la verdad no tiene nada de gracia, ¿eh? Porque los chistes de Sergio Vargas no tienen gracia para nada. Y habría que ver porque la clase artística dominicana, especialmente los merengueros, los bachateros, los rockeros, es decir, o sea, toda la clase artística dominicana de la música le debe mucho al terror Luis Díaz, como tú acabas de decir, y tienen una deuda con él, una responsabilidad, que la única forma de pagarla es promoviéndolo. Porque saben muy bien todos ellos que Luis Díaz pues, no se interesó en la fama comercial. Se interesó en componer, en hacer la materia prima para que ellos luzcan. Para que ellos luzcan. Y el pana no se interesaba en la fama ni nada de eso. Y tiene que haber algo así en toda industria. Tiene que haber un tipo que haga algo y que no lo haga pensando en si esto va a gustar. Haga pensando en si me va a gustar a mí. Y a todo el que piense como yo. Y resulta que él era un genio. Exactamente. Entonces, si le gusta un genio, coño, va a funcionar. Y luego, entonces, pasárselo a la industria y la industria a echarle agua porque hay que dosificar para que se pueda vender.
Y yo creo que toda la industria de la música dominicana le debe eso. Yo creo que la percepción del merengue a nivel mundial no sería lo mismo si no hubiese existido esa figura despreocupada por el ego, por la fama de sí mismo, por esto le va a gustar a la gente. Entonces, la responsabilidad, evidentemente, es de que en cada escenario de que tengan estos artistas, pues aprovechar ese escenario para promover y dar a conocer a Luis Díaz. Decir, hey, este era el genio. Tú que no lo conoces, tú que solamente consumes lo que la industria te da, y lo que te da a través de nosotros, que estamos más preocupados por la fama, entérate de que hubo un genio detrás de esto. Esa es la responsabilidad de este tipo. No venir a decir una cosa así. Sabiendo Sergio Vargas, o yo no sé si lo sabe, porque la verdad es que yo no sé si este pana está de lo conservador que es el pueblo dominicano, y que ese comentario pues iba, y más a las personas que no conocían a Luis Díaz, pues iba a afectar, definitivamente. Aunque creo que Luis Díaz hubiese muerto de la risa, y hay que decirlo. Luis Díaz no iba para eso. Si tuviera muerto de la risa Luis Díaz, de verdad. Ahora, la noticia que acaba de salir ahora, y la veo aquí mismo, vamos a leerla, José, porque es importante. Vamos a publicar, Miren, vamos a ver ahí el monitor. Familia de Luis anuncia acciones por uso ilegal de su legado. Entonces, en un tono evidentemente de indignación y firmeza, los herederos del ícono compositor y gestor cultural Luis Díaz emitieron hoy un comunicado oficial en el que denuncian el atropello sistemático a la memoria del artista y la explotación no autorizada de su obra por parte de figuras del entretenimiento e instituciones públicas. La familia Luis Díaz, representada por sus hijos y herederos, fue enfática al señalar que no tolerará más anécdotas denigrantes ni el lucro desmedido de terceros a costa de un patrimonio que les pertenece legalmente. El comunicado lanza una dura advertencia contra comunicadores, artistas y medios digitales que han utilizado el espacio público para emitir comentarios que atentan contra la dignidad del futuro artista. Continúa. Ya yo creo que aquí se le está pasando la mano, ¿eh? Es inadmisible que se confunda la farándula con el respeto. Solicitamos a todo aquel que haya proliferado adjetivos denigratorios y soeces deje de hacerlo y elimine los audios de su plataforma, reza el documento. La familia califica como desagradable e imprudentes los relatos que, bajo el velo de confianza o la amistad, solo buscan empañar la historia de un hombre que es marca país en el arte dominicano. Denuncia directa contra Indotel y el lucro en nombre de la cultura. La parte más severa de la misiva apunta a la explotación económica de la música y la imagen del terror. Los herederos denunciaron que diversas empresas y artistas organizan eventos alegando homenaje al legado, mientras excluyen económicamente a los titulares de los derechos de los herederos. Exacto. En un señalamiento directo a la familia, citó el caso reciente del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, Indotel, que fue donde se llevó a cabo el homenaje. Y dice, la acusación, Indotel realizó un homenaje invirtiendo en contratación de personal y artistas. Se pagó a todos los involucrados, excepto a los herederos de la obra interpretada. La demanda. Exigen que la institución cumpla de inmediato con el pago correspondiente por concepto de derecho de autor. Dice, bueno, está bien, termina. No es dominio público. Los herederos Lucila Díaz, Francis Díaz y Cristina Almonte aclararon que, si bien no se oponen a que se difunda la obra de su padre, toda explotación requiere una licencia previa. Lamentamos que mientras empresarios y músicos reciben pagas importantes por interpretar canciones de Luis Díaz, sus hijos no reciben ni una simple invitación. La familia concluyó reservándose el derecho de proceder legalmente contra quienes ignoren esta advertencia, dejando claro que el honor de Luis Díaz no está a la venta ni a disposición del morbo mediático. Bueno, ahí creo que los herederos se pasan en el sentido de los descalificativos, las cosas. Creo que ahí no deben incurrir en ese error.
porque el mismo Luis Díaz no estaría de acuerdo. Luis Díaz era un espíritu de contradicción y eso era lo interesante de Luis Díaz. Hubo una anécdota de una presentación que tuvo un grupo de artistas en Cuba. Oye esto. Y Luis Díaz se hizo una pela caliente. Tú sabes que él se puso en la pela la bandera de Estados Unidos. Y como Jim Morrison se dice que le dio la espalda al público en el escenario, ¿y tú sabes qué hizo? Cantó en inglés. Dios mío. Ese era Luis Díaz. Luis Díaz estaba en tu casa, tú estabas en la casa de Luis y tú eras vegetariano. El fácil es que te podías salir con carne. Come carne, Maracayo. ¿Qué es lo que tú eres vegetariano? ¿De qué? Entonces, creo que los herederos, en busca de que, de acuerdo a, ¿verdad?, el canon cómo funciona, de los derechos de autor, ok, yo entiendo eso. Yo entiendo, y es verdad, yo entiendo que lucrarse o que le paguen artistas para que interpreten canciones de Luis Díaz y que ellos no perciban beneficio, supongo que desde lo legal eso tendrá sus bemoles y tendrá su discusión. Ahora, de ahí a que alguien tenga consideraciones hacia Luis Díaz, ya creo que es otro, ya creo que estamos cayendo. Otro terreno. Claro, otro terreno. O sea, y cuidado, porque entre lo ético, lo moral, siempre hay como hay una lucha, una batalla donde yo creo que a veces son cosas innecesarias. Tampoco vayamos a decir que Luis Díaz fue un santo, porque santo no fue. Y eso es lo interesante del terror, que no fue un santo. A mí me atrajo su música y me atrajo su obra precisamente porque tenía algo de terrenal que no tiene Juan Luis Guerra. Y lo terrenal que tenía Juan Luis Guerra, dentro de su sofisticación, hasta álbumes como Fogarate, 1994, lo perdió. Se salvó, ¿verdad? Qué bien. Se prolongó la vida y se salvó el hombre llamado Juan Luis Guerra. Pero perdimos al artista. O sea, eso también formó parte de Luis Díaz. Eso es a qué me refiero. Tampoco nos vayamos al otro extremo, ¿no? Así como yo critico esto que hace Sergio Vargas y que a él no le luce, sobre todo a Sergio Vargas, tan beneficiado con la obra de Luis, pues tampoco nos vayamos al otro extremo de que no podamos decir que también su obra, el corpus de la obra de Luis Díaz, eran los excesos y las noches y cosas que él mismo, experiencias que él mismo tuvo. Eso no es pecado decirlo. Ni hay que demandar a nadie por eso, si tú lo haces con respeto y lo haces de manera objetiva. Yo no veo ningún problema con eso. Es como la ridiculez. Se quería hacer una película de Fernando Villalona. Ah, pero Fernando, o sea, ese es el dato que uno tiene, que demienta Fernando, si no es así, el Mayimbe. Ah, que excluya la parte del Mayimbe de los excesos. Pero ¿cómo tú puedes explicar el impacto de Fernando Villalona, el Mayimbe, sin sus excesos? No hay película. ¿No hay película? No. ¿Qué película tú vas a hacer con eso? No podemos tampoco. Yo no aguanto más un santo. Bueno, pues ya tú sabes. Yo no aguanto más un santo en este. Yo no quiero que me conviertan a Luis Díaz en un santo. Quieren hacer una película de Luis Díaz, pero si esa es la actitud de la familia. No. Yo no, o sea, un santo no se puede, no se puede tolerar. Un santo más dentro del arte. La valoración no se puede tolerar. De Jim Morrison, no solamente dentro de Estados Unidos, sino a nivel mundial. ¿Cuál es la valoración como artista? Un genio absoluto. Y ahí está la película de Jim Morrison, dirigida por Oliver Stone. Mientras más humano usted hace. Un humano. Pero señores, aprendan de los grandes. O sea, herederos de Luis Díaz. Mire, oigan una cosa. Aprendan de los grandes. O de los grandes, no. Bueno, hay grandes, sí. Hay grandes y hay otros que son grandes porque el azar del destino y no sé, sus personalidades. Bueno, hablo de Isaacson, el autor ¿no? Walter. Walter Isaacson.
¿Cuál es la especialidad de Walter Isaacson? Hacer biografías autorizadas y controversiales de sus retratados. Porque no hay biografía que se respete, que no tenga controversia y que tenga una mirada crítica. Porque de lo contrario estamos haciendo una geografía que es la vaina más aburrida de un santo. Estamos hablando del hombre que escribió la biografía autorizada de Steve Jobs. Una biografía que yo duré varios años sin leer porque era una biografía autorizada. A mí no me gusta leer biografías autorizadas. Métete ahí, que tú lo conoces más que yo. No, pero cuando... Y leí la de Leonardo, la de Da Vinci. Y la verdad es que tú sabes que Da Vinci lo tienen, tú sabes. Uh-huh. Pero cuando leí la biografía escrita por este autor de esta leyenda, dije, espérate, le voy a dar una oportunidad y voy a leer la de Steve Jobs, porque si este pana me desmonta, este pana del Olimpo en que la gente lo tiene de inalcanzable, de que nadie puede ser como él, pues déjame leer la de Steve Jobs. Y la verdad es que yo no he leído una biografía más sincera que esa. Y tiene una, la de que eso no la he leído. La de Elon Musk. La de Elon Musk. Se la recomiendo, yo la estoy terminando y va por el mismo camino. Entonces, por favor, no caigan en eso. Repito, uno no aguanta un santo más. Y Luis Díaz no era así. Esos eran sus colores, señores. Señores, en pleno auge del merengue, el maestro Amable López Meléndez, uno de los mejores curadores e intelectuales, ¿no? Y críticos de arte más imprescindibles de República Dominicana, le hace una entrevista a Luis Díaz en el 86, creo que para el periódico Nuevo Diario, pero lo rescató el site cultural y también que tiene una editorial de Miguel de Mena, dominicano, brillante también, arquitecto y gestor cultural brillante, que se llama Cielo Naranja. Y ahí en Cielo Naranja yo recuerdo que hace como en el 2008, por ahí, leí una entrevista que le hace a Mario López Meléndez en el año 86, y donde este hombre hace una mirada crítica al merengue y decía de todas las cosas que carecía, de los defectos múltiples que adolecía y cómo eso iba a terminar en un mal camino. Óyeme, y tuvo la razón Luis Díaz. Porque el merengue no se enriqueció, el merengue no siguió una senda creativa. El último último intento lo hizo Rita Indiana. Exactamente. El último esfuerzo, Y ella lo abandonó. Eso era una fase de ella. Sí. Porque es escritora. Pero nadie cayó atrás. Como nadie le cayó atrás a Luis Díaz tampoco. No, tuvo relevancia. Ajá. Tuvo relevancia. Lo que pasa... Digo yo, nadie le cayó atrás ninguna claro. No, influenciarse. No, Acroarte, en el 2010, le da revelación del año, la nomina a ella y a Tito Swing, ¿es que se llama, José? Un flaquito, un merenguero de eso. Tito Swing. Y ganó Tito Swing, revelación del año. Por eso se llama Acroarte esa vaina. Ya. Oye, Acroarte. Yo no sé por qué se llama Acroarte, ¿eh? Porque acrofarándula que tiene que ser. Tienen que redefinir su nombre, porque de arte no es que ustedes premian, ¿eh? ¿Entiendes? Entonces, Luis Díaz hizo eso crítico, señor, en el 86. Se fue en contra de la historia oficial. Es lo que estoy diciendo. Y ustedes quieren instalar una historia oficial de la cual Luis Díaz, desde el cielo o desde donde esté, estaría muerto de la risa. Muerto de risa, burlándose de eso. No. Si usted en lo legal entiende que no fueron remunerados y que tienen, yo lo entiendo. Ahora, pero de aquí a construirme un santo, no. Pues yo no lo permito. Porque tampoco usted puede meterse con la libertad de expresión de la gente, porque si usted se expresa con respeto y con conocimiento y con fundamento, no hay problema, ¿eh?
Usted puede ser crítico de Luis Díaz. Si lo hace con lo que estamos diciendo, pues yo lo puedo entender. Podré no compartirlo. Ahora, yo lo defiendo. Y yo viví a Luis Díaz en sus años 90, los de finales de los 90. Los últimos años de Luis Díaz también uno estuvo más o menos cerca, digo, de la persona. Y yo puedo decir cosas muy positivas y muy negativas también. Sí, lo puedo decir. Y conozco artistas que todavía pueden decirlo más porque yo era un fan. Yo lo veía tangencialmente. Pero conozco artistas que también tienen vivencias gloriosas con Luis Díaz y negativas también. Y que en lo personal me lo expresaron. Y tuve la suerte de conocer muchas cosas en la interioridad de Luis Díaz. Pero yo siempre resalto lo positivo porque eso es un genio, mi hermano. ¿Y por qué? Porque entiendo que el genio es una personalidad atípica. Es diferente. Esta clase de artistas solamente nace cada 100 años. Exactamente. Que es lo mismo que los estadounidenses pueden decir de que cada 100 años nace un Bob Dylan, por ejemplo. Bob Dylan, que sería lo que más se puede comparar a Luis Díaz. Exactamente, exactamente. Sería como nuestro Bob Dylan, que es un controversial, un tipo complicado, Claro. por momentos, y cada vez más, porque ahora es que tú lo ves, la fase de Bob Dylan, que ya no, ya está anciano, pero se volvió, o quizás fue en su interior, un misántropo. Un tipo que tenía una gran sensibilidad social, pero quizás con el paso del tiempo se fue desencantando de la misma gente. Y aún así tenía esa sensibilidad a flor de piel. Muy controversial. Como bien dice, sí, un Bob Dylan. Entonces, vamos. Ese tipo de cosas uno no la... No, ahí no se la compro. La quinta pata. Recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo, compartir y todo eso.